comentarios, ahí entra la invitada, así que voy a sacar los comentarios para que podamos tener una mejor experiencia del vivo. Buenas, yo no me veo, no sé si estoy o no estoy, no sé dónde Iván, estoy. querida, ¿cómo estás? Poné la cámara frontal. La cámara frontal, muy bien, ahora sí. Ahí está, ahí te veo. Yo te dije, soy una señora grande, entonces ahí me cuestan algunas cosas. Estuvimos hablando hasta hace unos minutitos por WhatsApp. ¿Cómo estás, Ivana? Bueno, muy bien, cansada de viernes y de una semana movidita, pero bueno, bien, bien. Me imagino porque vi que estuviste con muchas charlas y demás. Sí, 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 tuvimos una semana movida, que es la semana de la salud mental materna, así que es una semana que tiene como mucho movimiento para todos los que trabajamos en perinatalidad. Eh, Así Sí, que primero que nada te quiero agradecer por estar acá, porque sé que es muy fin de semana, tenías una agenda muy movida y nada, que te hayas tomado el espacio para estar acá, la verdad que te agradezco mucho. por Bueno, favor, el agradecimiento es a ustedes por la invitación y porque me encanta lo que hacen, así que súper agradecida a ustedes, súper honrada de estar acá. Me vestí de rojo para estar a tono. a tono con la propuesta. Bueno, Claro, empezamos el vivo. Para muchos de los que no conocen a Ivana, Ivana es psiquiatra, médica especialista general, es experta en psiquiatría y esto es muy importante tenerla acá por esto, porque es psiquiatra perinatal certificada por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Es integrante del capítulo de perinatología de APSA y docente de salud mental perinatal en varias formaciones. ¿Dije todo bien? dijiste todo bien, sí, sí, sí. Vamos. Es mi primer vivo, así que también yo soy nuevo. Bueno, bueno, que sea Bueno, una charla, que sea una claro, que charla, sea fluido. que sea ¿Sabes lo que fluido, sí. queríamos preguntar primero con las chicas de redes y las chicas de la campaña? Estábamos consultándonos para adentrarnos un poco más en tema. ¿Qué es la salud mental perinatal o salud mental materna? A mí no me gusta mucho decir salud mental materna porque es medio estigmatizante, prefiero decir salud mental perinatal. ¿Qué es, Ivana? Sí, y bueno, después te voy a contar una cosita de esto de salud mental materna que nos sonó en esta semana, que estuvo bueno. Pero bueno, empezamos a hablar de qué es la salud mental perinatal. Eh, para nosotros, los profesionales que trabajamos en salud mental perinatal, se trata esto de los procesos emocionales que vivencian las personas desde que aparece el deseo de gestación, después cuando atraviesa el embarazo, durante el proceso de parto, durante el puerperio. Eh, Cuando me refiero a procesos emocionales es todo lo que pasa típicamente en esa persona, en esa familia, o sea, en la persona gestante, en la familia, en el bebé, si está esperando un bebé. Y también trabajamos cuando aparece algún proceso psicopatológico, o sea, cuando aparece alguna psicopatología durante este periodo, en el diagnóstico y en el tratamiento también. También la salud mental perinatal va a abordar temas de duelo, temáticas de duelo gestacional o duelo perinatal, duelo gestacional por un embarazo deseado que se perdió, y también duelo por IVE, porque también después de una IVE, después de una interrupción voluntaria del embarazo, se vive un duelo, de que también se trabaja sobre esta temática. También se trabaja en crianza, en temáticas de crianza, eh, cuando hay deseo gestacional y la gestación no aparece. En ¿Qué más? emergencias obstétricas también. En emergencias obstétricas también. Eh, en todos los procesos psíquicos relacionados a este periodo, ya sea Un de la periodo de persona que gestación, vivencia digamos, y de la sí. familia que acompaña también. Qué importante es esto, ¿no? Porque con las chicas nos preguntábamos también sobre el círculo que acompaña. Y ahora que lo traes a colación, esto de tratar todo es como interdisciplinario también, porque abordan a la familia, a las personas que rodean a la persona que está teniendo algún tema con la salud mental perinatal, ¿no?
Sí, y también con esto que te decía recién, de esto de la salud mental materna, que nos hizo ruidito esta semana, el otro día tuvimos un encuentro con una psicóloga y una partera también, y una de las mujeres que estaba participando del encuentro decía, yo tengo hijos adolescentes, y yo creo que también estoy atravesando quilombos mentales por mis hijos y por mi maternidad. Entonces, decíamos esto, la salud mental materna no es solamente cuando está en el periodo perinatal. La salud mental materna también atraviesa las diferentes etapas del ciclo vital de esa madre con esos hijos. Claro, porque también hay que tener en cuenta que en cada situación de parto, en cada parte, nace una persona nueva también. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Exactamente, y no solamente después del primer bebé, del primer nacimiento, sino que después de otras vivencias, de otras maternidades, o sea, cuando nace el segundo, el tercero, si tiene más hijos, también hay un cambio en esa persona. Y también hay un cambio después de un aborto. Después de un aborto también hay un cambio. Sí, Voluntario, haya sido espontáneo. claro. Qué importante es también el apoyo psicológico a las personas que deciden realizar una práctica de aborto, ¿no? Porque, digo, generalmente se las denuncia, ahora bajó un poco la tasa de denuncias, pero en vez de contenerlas se las denuncia, y es muy importante resaltar que la salud perinatal, la salud mental de estas personas gestantes, que pasan por una situación de aborto también vale, y ellas también duelan y llevan a cabo un proceso, ¿no? Sí, porque justamente, o sea, no se duela solamente ese embarazo deseado, se duela lo que no se pudo ser, quizá se duela lo que se perdió, se duela lo que era antes de que me pasara esto. O sea, hay un montón de cosas, de situaciones que se van duelando. Claro, sí, Se sí. duela también la decisión, ¿no? Porque esta decisión es una decisión sumamente difícil en la vida de una persona. Claro, totalmente. Sí, nosotras por eso decidimos esta semana, en torno a esto de que estamos camino a la marcha del 17 de mayo, que, va a ser muy multitudinaria porque se están adhiriendo cada vez más organizaciones. De paso, comento un poco que estamos muy contentas por la cantidad de adhesiones. Y quisimos resaltar esta semana la salud mental materna y en torno a la violencia obstétrica, ¿no? ¿Cómo trauma, cómo interpela a la persona la violencia obstétrica en cuanto a su salud mental? Creo que es un trauma muy grande, ¿no? Sí, no solamente son cosas que aparecen en el momento después de haber sufrido violencia obstétrica. Hay un montón de cosas y de secuelas que aparecen después. Hay cosas que van apareciendo, inclusive con los años. No sé si escuchaste alguna vez hablar del trastorno de estrés postraumático posparto. Se Bueno, habla mucho de eso. es una de las cosas que abordamos también cuando trabajamos, o sea, dentro de las cuestiones por ahí que se van de la norma, de las cuestiones psicopatológicas que provocan sufrimiento psíquico, una de las cosas que aparece y aparece con mucha frecuencia es esto del trastorno de estrés postraumático posparto. O sea, con mucha frecuencia te digo que hay como un índice de 6% de nacimientos, o sea, 6% de mujeres que tuvieron su parto van a tener este tipo de trastorno. Y 6% es un montón, un montonazo. Un montón. Y esto del trastorno de estrés postraumático se refiere a estos síntomas que van apareciendo después, a veces mucho tiempo después, a veces meses y a veces años después, de haber sufrido un trauma en el momento del parto. Que esto tiene que ver con la percepción de cada uno, ¿no? O sea, no es que te hayan pegado, que te hayan puteado, no sé, como la violencia como más directa, ¿no? Sino que hay situaciones que son violentas también, que para una mujer las percibe como violencia, y que esas situaciones van calando hondo, y son las que provocan, pueden generar después una situación, síntomas traumáticos. Puede haber síntomas depresivos, puede haber síntomas ansiosos, puede haber repetición de lo que pasó ese día, por ejemplo, pesadillas, por ejemplo, flashbacks que le llamamos nosotros, o sea que es como que estás viviendo de nuevo esa situación que viviste en ese día, en ese momento. Claro, y se toma como dimensión más adelante generalmente, no suele darse
o sea, hablando mal y pronto al toque, digamos. Sí, a veces sí, Se a veces resignifica. sí se evidencia, uno se da cuenta ahí enseguida, y a veces no, ni te diste cuenta que fue una situación traumática y Claro. aparecen síntomas de repente. No sé, aparecen síntomas ansiosos. Yo me acuerdo de una mujer que empezábamos a atender, síntomas ansiosos, y hablando, sacando, socavando de dónde venía toda esta ansiedad, ella empieza a contar situaciones que había vivenciado en su parto, que ella no le ponía las palabras que había sido violencia obstétrica, pero contaba situaciones de maltrato directo que no las había podido ver. O sea, y a partir de ese momento que las puede empezar a hablar, que las puede empezar a elaborar y que las puede empezar a ver, que eso fue violento, que eso no estuvo bien, lo que le pasó no estuvo bien, porque lo que pasa muchas veces con la violencia obstétrica es que la terminamos naturalizando. O sea, todos, la sociedad la naturaliza, las mujeres que van a parir, viste que, no sé si has escuchado alguna vez la frase para decir, uy, yo mejor me quedo calladita para que no me reten, viste, y esas cosas vienen arraigadas, todas esas cosas, ¿no? En las creencias y en la sociedad. Entonces esas cosas hay que ir derribándolas también de a poco, que eso no está bien, no estuvo bueno eso que viviste. Y no es culpa tuya, es culpa del otro, del que te violentó. Entonces a partir de ahí se puede empezar a elaborar y se puede empezar a sacar, a curar, a sanar todo esto, ¿no? Sí, y en torno a esto, el sentimiento de culpa muchas veces también es violencia obstétrica, porque es ese sentimiento que te deja aquel profesional que te atendió, ya sea en la clínica, en el hospital, porque la violencia obstétrica es más visible en los hospitales públicos porque hay más casos visibles, pero en el ámbito privado también lo hay. Y a eso va la culpabilización también, porque muchas dicen, uy, en el hospital, porque todo por el hospital público y eso, pero no, es porque lamentablemente es el sistema violento. Sí, sí, en todo ámbito y en todo estrato social también. Claro, sí, no tiene diferenciamiento social la violencia. Lamentablemente, en algún momento, por las estadísticas que nos contás, todas también vamos a pasar, corremos el riesgo de pasarlo. Por eso es tan importante esta marea roja y tan importante lo que estamos haciendo, remando en dulce de leche en esta campaña, ¿no? De ir contra eso. Y también resaltar mucho la salud mental, porque no se ve mucho en los hospitales, que te atienda un psicólogo o un psiquiatra, está mal visto también, hay como arraigado eso desde antes ya. Y no hay muchos profesionales tampoco formados en salud mental perinatal. Ahora está como habiendo como más formaciones de este estilo. Claro. Pero no es una formación, no está, digamos, la temática en las formaciones de grado. Por ahí después en las formaciones de posgrado, sí, pero en la formación de grado como que la temática no está. O sea, por lo menos esto es lo que me pasaba a mí, que yo hace muchos años que estudié. Pero bueno, en la formación, por ejemplo, de psiquiatría, de la especialidad de psiquiatría, tampoco está. O sea, es algo que ahora, por ahí lo vamos incorporando. Por ejemplo, donde yo trabajo, en el hospital donde yo trabajo, yo doy clases de esto. O sea, también es como que lo trato de meter en la currícula de la residencia de psiquiatría, de la residencia de psicología, pero sé que no está inserto en las currículas de las residencias. Le vamos a ir metiendo con la idea de esto, de ir cambiando también el paradigma médico, o sea, de ir cambiando también esta mirada que muchas veces se actúa de determinada manera por desconocimiento también. Claro, totalmente. Sí, me ha pasado muchas veces ver en el hospital o en otras instituciones también a profesionales ginecólogos y ginecólogas que no tienen la menor idea de qué se trata la salud mental perinatal, de qué se trata la salud mental materna. No tienen idea de que una mujer cuando está pariendo, por ejemplo, atraviesa todo un proceso psicológico interno enorme, enorme. Entonces, como que ellos están muy enfocados en la parte médica clínica. Si va avanzando el trabajo de parto o no, si se detiene, si hay que hacer cesárea, qué sé yo, como cosas así, pero no saben la vivencia psíquica interna que está atravesando esa mujer. Pero por eso no es de maldad, no es que no quieran saberlo, sino que no lo saben, porque no se forman. Sí. Ahora que nombraste la violencia ginecológica también. Sí. Nos pisamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el hospital, de escuchar a las obstétricas
decir de pacientes que se descontrolan, que se descontroló la parturienta, ¿no? Y Wow. nada, o sea, la mujer está a los gritos y está, por ahí se saca la ropa y por ahí se quiere, se para, se sienta, se acuesta, porque está pariendo y eso es normal. El descontrol de la parturienta es normal y muchas veces no lo saben. O sea, y ese descontrol tiene que ver con que somos mamíferas. O sea, por eso, o sea, vamos pariendo y vamos pariendo de esta manera, porque somos mamíferas y está buenísimo que se descontrole. Porque si se descontrola es porque pudo aplacar un poco todo el ruido hospitalario, ¿no? O sea, pudo no ver todas las luces que se prenden encima de ella, no ver toda la gente que la está mirando, y pudo liberarse y descontrolarse. Está buenísimo eso. Por eso Sí, los obstetras, la mayoría no lo saben. claro. ¿Y vos por qué crees que todavía, si bien hay un cambio, se nota un leve cambio en esto de, ya vamos con la psicología común, digamos, la normal, la convencional, estaba medio mal vista? Imagínate la psicología perinatal, hablar de, bueno, hay gente que se encarga del periodo perinatal. Y la pregunta que nos hacemos mucho es ¿por qué no es algo obligatorio en las universidades? Yo creo que por desconocimiento, o sea, por ignorancia. O sea, me parece que a medida que vayamos visibilizando y hablando más de estas temáticas, esto también va a empezar a incorporarse, porque también empezamos a preguntar nosotros los profesionales, empezamos a preguntar cosas. Por ejemplo, antes no sabíamos nosotros que los embarazos, que el periodo perinatal, el embarazo y el puerperio eran periodos así de mucha vulnerabilidad física. No lo sabíamos, o sea, era como que, bueno, está embarazada, está feliz, está todo bien. Y, y no, y de repente empezamos nosotras, y ahí como que nos vamos entrando en el tema y nos damos cuenta de qué es lo que pasa. Pero esto es como Claro, que también, o sea, se está estudiando ahora, o sea, yo no sabía que pasaba eso. No sabía que la mujer cuando estaba embarazada tenía la sensibilidad flor de piel, estaba como muy sensible, extremadamente vulnerable. Muchas veces lo que pasa en los embarazos, en los puerperios también, es que empezamos a traer cosas que veníamos cargando del pasado y estaban calladitas, allá silenciadas, ¿no? Y sí, empiezan a aparecer y empiezan a reflotar duelos, traumas, peleas, viejas, y todo aparece ahora. Es por eso de la sensibilidad flor de piel que tenemos. Entonces, claro, eso no lo sabíamos antes, y saberlo ahora es como que nos da ahí la puntita para decir, bueno, mirá, esto entonces pasa, esta situación pasa, esta mujer está deprimida, porque, nada, trajo el trauma de su vieja, con la cual no se habla hace 10 años y ella no se lo preguntaba. Y de repente aparece ahora. Bueno, aparece, trabajémoslo a esto. Buenísimo, bienvenido sea que aparezca. sí, 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 y en base a esto también nosotras nos preguntamos, porque nosotras hace una semana estamos laburando en cuanto a las preguntas, ¿qué pregunta hacer? Porque en realidad un vivo, si te pones a pensar, no alcanza, porque aparte es tan interesante y tan nuevo a la vez, porque no todos saben lo que es la perinatalidad. Nosotras nos preguntábamos mucho de cómo detectar determinadas alarmas, por ejemplo, en una mujer que está embarazada. ¿Cómo visibilizar eso sin llegar a patologizar? Porque muchas veces la persona cree, me estás tratando de loca, por ejemplo, Claro, y sin sí. patologizar. ¿Cuáles serían los signos de alarma en un embarazo y luego en un puerperio? Bueno, es raro por ahí que esto, que una mujer se dé cuenta que está deprimida. O sea, por ahí aparecen otros indicadores, ¿sí? Al principio. Como por ejemplo esto que se aísla, que está más sola, que está como, o sea, más sola me refiero a más solitaria, que está más enojada, más irritable, que duerme mucho o duerme muy poquito, o no puede dormir a la noche. ¿Viste? Esos serían como algunos indicadores de que algo está pasando ahí. Que, que también esto está bueno verlo como qué signo de alarma nos puede, como vecino, como familia, nos puede alertar de que está pasando algo. Pero también estos signos de alarma los tendrían que tener los profesionales que están en contacto con esta mujer. Por ejemplo, Claro, pienso en el pediatra, cuando la mujer lo lleva al pibito al control del niño sano.
O sea, el pediatra estaría buenísimo que le pregunte a la mujer cómo se siente, porque no pasa, la mayoría de las veces no pasa, o cuando va al control ginecológico, que la ginecóloga le pregunte, ¿y vos cómo te sentís? Además de medirle la panza, de tomarle la presión, de pesarle y todas esas cosas. Porque ahí es cuando se Claro, empieza a detectar, o sea, ahí los pueden detectar, el pediatra puede detectar en su consulta que hay algo que no está bien, ¿sí? Además de esto, de que el amigo detecte, que el familiar detecte, o sea, los profesionales que están ahí alrededor también pueden hacerlo, o sea, no hace falta ser profesional de salud mental para darte cuenta de estos indicadores, hace falta ser empático, que a veces es difícil. claro, sí. Lo esencial ante todo es la empatía, pero esto que nos decís es revelador, que un psiquiatra también puede indagar o preguntarle a la madre, y no estaría de más, ¿cómo te sentís? Claro. Porque muchas veces en Instagram se está viendo mucho estas, por suerte hay una generación de mamás que cuenta y lo muestra en redes y no tiene vergüenza de decir, no estoy tan contenta con el posparto, con el puerperio, y eso es válido también, no te hace culpable de nada y no quiere decir que seas mala madre, sino que es parte también de lo que causa en la salud mental un embarazo, un parto, y creo que Sí. todos los profesionales de salud estén atentos, porque por ejemplo, la familia, bueno, no es especialista y quizás a veces no lee de determinadas cosas y muchas veces están concentradas solo en el bebé, ni hablar de eso. Pasa muchísimo eso, sí, Sí, tal cual. Sí, sí, pasa sí, sí, y es muchísimo. terrible. La verdad que estaría bueno que muchos pediatras, en realidad todos los que corresponden a la medicina tradicional y no tradicional también, Sí. estén atentos a esto de la salud mental perinatal, porque me parece que ya sería un deber formarse. Ujú. Sí, 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 y trabajar en equipo, eso sería Claro, ideal, que sería lo se pueda máximo. trabajar en equipo, claro. Sí, Sí, porque hay sí. mucho ego también en la medicina y en todo lo que es el marketing. Quizás, ¿cómo no? No, ¿cómo un psiquiatra o un psicólogo va a venir a decirme que esta mujer tiene eso? Ni hablar, Eh, sí, sí, sí. Sí, y Me también muchas imagino. veces apuran los tiempos en el sistema público, por ejemplo, apuran los tiempos, que no sé, que tiene que ver 10 pibitos en una hora, y entonces va, los pesa, los mide y chau, pase, pase, pase. ¿Viste? Que Y pasa el ahí que ni sigue. tiempo de preguntar cómo te sentís, y menos si te preguntás y la mujer se pone a llorar ahí en el consultorio. Ahí te atrasa todos los otros 10 pibitos que están afuera. Que en general Sí, es lo que totalmente. pasa. Es lo que pasa porque Claro. muchas veces pasa que nadie les preguntó, que vienen sintiéndose mal y mal y arrastrándose malestar y nadie les preguntó cómo se sentían. Entonces por ahí alguien les pregunta cómo te sentís y se derrumban. Y pasa, y es re normal que pase eso. Totalmente, sí. La verdad que sí, siempre lo estamos charlando con las chicas del equipo de redes, por lo menos, y estuvimos charlando muchísimo realmente, y tipo decimos, bueno, hacemos una lista pequeña de preguntitas para ver cómo surge. Y nos surgió todo un montón de preguntas y tuvimos que achicar, bueno, chicas, achiquemos. Y bueno, esto de no patologizar, de no caer en la patologización, porque la verdad que le puede caer mal a la puérpera. Sí, Eh, y aparte hay es, cosas que pasan también que nada, que por ahí conllevan sufrimiento, que son normales y no son patologías. Por claro, ejemplo, cuando está una mujer recién parida, que lo que le pasa es que se llama baby blues. El baby blues es una entidad que aparece, que es súper normal, o sea, le puede aparecer hasta el 80% de las mujeres, o sea, con eso te digo que es súper normal, nos pasa casi todas después de que parimos, y que no es algo patológico, o sea, que tiene que ver, lo que llamamos baby blues, es un estado de unos días, que aparece unos días después de parida, donde hay la habilidad emocional, la habilidad me refiero a que llora, se ríe, estoy triste, estoy alegre, estoy contenta, pero a la vez quiero llorar, eh, insomnio, irritabilidad también. ¿Y qué mujer que está recién parida no ha tenido ganas de llorar, insomnio, irritabilidad? O sea, es normal, es re normal que claro, pase. Lo bueno es que pasa, es un periodo cortito, o sea, 1 o 2 semanas y se pasa eso. Y que dura mucho menos cuando hay alguien atrás, cuando hay sostén, ¿no? Cuando hay familia, hay amigos, hay pareja, hay gente que sostiene realmente, o sea, no es que está ahí jodiendo, molestando con un bebé recién nacido, sino que sostiene, es que hace lo que tiene que hacer. clave el sostén emocional sobre todo, entonces, la Ujú. tribu, el formar tribu, Claro,
Claro, ¿sí? Que es tan importante para este periodo, es tan importante. sí, sí, sí. ¿Y cuál es el factor que más se da en el consultorio, en el hospital? ¿Cuáles son, como, no sé si llamarlos patologías o qué? Porque habíamos visto ansiedad, depresión postparto. Mm. Lo que más vemos que es muy frecuente es el tema de la depresión. Es muy frecuente, es un garrón que sea así, ¿no? Pero se ve tan frecuente. También, o sea, para hablar de números, ¿viste? Se estima que un 70 puede llegar a tener como un cambio en el estado de ánimo, ¿sí? Y de ese porcentaje, un 20-25% puede tener depresión postparto. O sea, es un montón, es muchísimo. Un Muchísimo. Es 25% es urgente que muchísimo. se empiece a hablar cada vez más de esto. Porque de ese porcentaje que tiene depresión, la mayoría permanece sin diagnosticar y por lo tanto sin tratar, porque está invisibilizado, o sea, permanece así sin diagnosticar porque es algo que está invisibilizado, es algo de lo que no se habla todavía mucho. Es verdad lo que vos decís, que hay muchas mujeres que sí, que aparecen en redes posteando, sí, me siento para la mierda, esto es horrible, nadie me lo contó. Aparece porque por suerte aparece, porque le da tranquilidad a la otra que está del otro lado leyendo, que se está sintiendo igual y que no se anima a decírselo a nadie. Y que piensa que Claro. por sentirse así se está volviendo loca. Muchas veces pasa eso, de que decir, estoy pensando cosas feas, tengo ideas horribles, me siento para la mierda, con un embarazo que yo deseé, con un bebé que yo deseé, ¿por qué me siento así? Me estoy volviendo loca. Muchas veces pasa eso. Por eso, ver que otra mujer por ahí lo está sintiendo también, como que da una cierta tranquilidad. De decir, no Claro. solamente a mí, me pasa a varios. Y con esto Y de es algo cultural también, porque ¿cómo vas a estar depresiva, por ejemplo? Sí, claro, si tenés un bebé es una bendición, que se dice muchas veces, claro, pero no se habla de esto, pobre madre, quizás, qué sé yo, tiene dolores y no los puede decir, no duerme, no claro, duerme, no que come, eso muchas influye veces pasa esto. muchísimo, el tema del sueño influye muchísimo, porque uno no duerme, o sea, obviamente cuando estás con un bebé recién nacido, no dormís horrible, o sea, dormís horrible. Iba a decir otra malas palabras y digo, estoy muy mal hablada, es viernes. Así que lo dejamos en horrible. Y esto de la falta de sueño hace que nada, no estás bien al otro día, no funcionás bien al otro día. Entonces te genera, o sea, pesadez, te genera tristeza, decir, soy otro día más, te intentar otro día más ahora. Es un montón eso. Entonces la falta de Sí, sueño y en es cuanto fundamental. sí, en cuanto al término locura se demoniza tanto, y creo que ya estar loco es lo normal, porque ¿cómo no vas a enloquecer? Me imagino. Yo no soy mamá, pero me imagino que, ¿cómo no vas a enloquecer con terrible cambio también? Totalmente, Es sí, válido. sí. Sí, es súper válido, pero da mucho miedo también. Es algo que da mucho Sí, por miedo. eso O creo sea, que es si me algo que se estaré volviendo arrastra. loca, ¿cómo voy a cuidar a mi Claro, bebé si me estoy volviendo loca? Es algo que asusta totalmente. Sí. muchísimo. El término ya asusta. Sí, claro que sí, claro que sí. Por eso Sí, es sí. fundamental esto del diagnóstico, ¿viste? Y de ver, ¿viste lo que te decía recién del baby blues? El baby blues aparece los primeros días, 1 o 2 semanas, se va, buenísimo, sigo con mi vida. Pero si persisten estos síntomas de irritabilidad, tristeza, enojo, falta de deseo de hacer cosas, apatía, ganas de quedarme en la cama todo el tiempo, como que si persiste esto, está bueno consultar, está bueno hacer una consulta. O sea, esto por ahí a la mujer le va a costar muchísimo hacer una consulta. Por ahí esto lo tendría que ver el que está ahí, el compañero, el amigo, la vecina, la madre, la que está ahí cerca. Como que si se están dando estas cosas, habría que consultar. Claro. Porque una depresión postparto tiene tratamiento y tratada a tiempo pasa, es algo que pasa y nada, y después queda como un recuerdo nada más. Pero si no se trata, esto tiene enormes consecuencias para la vida de esa mujer, para la vida de esa familia, para la vida de ese bebé. O sea, es un
un hijo de una madre que está deprimida es un hijo que no recibe el estímulo que debería recibir, que no recibe el afecto, el amor que debería recibir. Que una madre que está deprimida no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de cuidar a ese bebé todo el día, no tiene ganas de amamantarlo, no tiene ganas de, no sé, de llevarlo a vacunar, hacer los controles, esas cosas. Entonces esto tiene como enormes consecuencias. No los miran, muchas veces no los miran. Yo me acuerdo de una chica que traté hace un tiempo, que no la nombraba a la hija. Era la bebé, o la chiquita, le decía. No la nombraba. Era como que era una niña que no tenía identidad. No había una identidad. Tenía un nombre. Estaba tan mal, tan sobrepasada esa mujer que no la podía nombrar. Entonces después con el tratamiento y con el acompañamiento, poder empezar a nombrarla, a decirle su nombre, ya era un montón. O sea, ya cambió muchísimo el vínculo. Y ese vínculo que, nada, o sea, nosotros todos tenemos memoria de cuando nacimos, de cuando crecimos, de cuando fuimos criados, amamantados. O sea, no son memorias conscientes, pero son memorias que están en algún lado. Y cuando estas cuestiones atraviesan y pasan así de esta manera, después se van a reflejar en algo, ¿no? O sea, son memorias que después en algún momento de la vida van a salir de alguna manera, y de alguna manera no copadas. Claro, todo lo que queda trabado en el inconsciente, un poco, después cuando llega a la conciencia puede llegar de las peores formas. Puede llegar de mala manera, totalmente, sí. Claro, sí. Sí, el otro día yo leí algo de una, creo que es psiquiatra o es influencer española también, y hablaba del término matresencia. Ajá. No me acuerdo cómo se llama, pero es muy capa, y habla muchísimo, y hace énfasis en esto, hace la sección de 100 cosas que molaría que todo el mundo sepa sobre la maternidad. Sí, ella hablaba del término matricencia y me pareció fabuloso que haya hasta estudios neurológicos que digan, che, esto es normal, che, esto está bien, que de hecho a veces es sano que te pase y que se exprese. Sí, pero ¿sabes qué? Es algo nuevo también, es algo que se investiga desde hace unos pocos años y es algo de lo que nos estamos enterando ahora, de que existe esto de la matresencia. O sea, la matresencia significa los cambios neuronales, neuroquímicos que ocurren. O sea, no es solo un cambio a nivel conductual o a nivel psíquico, es un cambio químico que ocurre en la cabeza de la mujer cuando está embarazada y cuando está puerperando. ¿Qué pasa realmente? Y es algo que antes no lo sabíamos también, es algo nuevo, son investigaciones nuevas. Y que parece re loco, ¿no? Pero hasta se disminuye el volumen del cerebro cuando estás embarazada, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué me olvido de todo? ¿Por qué estoy tan confundida? ¿Por qué no me puedo concentrar y estudiar si yo quiero estudiar literatura? No sé, cosas así. Y no, porque el cerebro se está preparando para otra cosa. El cerebro disminuye el volumen, aumenta el volumen de todo lo que es glandular adentro de la cabeza, porque se está preparando para otra cosa. Porque sos una mamífera y te estás preparando para criar y maternar. O sea, la cabeza se prepara para eso. Entonces, al prepararse hay todos estos cambios que hacen que no te podés concentrar, que no podés ponerte a leer un artículo de filosofía, porque vas a estar 3 horas para pasar una página. Es algo normal que sucede. Y después vuelve, porque esto uno piensa, uy, que me voy a quedar así toda la vida. No, después vuelve, después esto se va yendo, o sea, va aumentando de vuelta el volumen, van volviendo las conexiones que había desde antes de la maternidad. Totalmente, y qué bueno esto de resaltar que es un proceso que se va aprendiendo. Porque esto también derriba el mito del famoso instinto materno que el sistema patriarcal también nos ha impuesto, ¿no? A las personas que están antes. Sí, a las personas que tenemos útero. Claro, exactamente, totalmente. Y bueno, y estos cambios de ya no decir la maternidad, la embarazada, sino personas gestantes, personas con capacidad de gestar, y muchas veces personas con útero. Creo que todos estos cambios también van desarraigando un poco a todo lo que venimos arrastrando culturalmente en la sociedad. Y esto da lugar a que se hable un poquito más también de los procesos mentales.
yo creo que estamos en un buen camino en relación a eso. Que falta mucho, seguramente, Sí, pero que estamos en un buen siempre va a faltar camino. algo. Sí. Pero esto, que Sí, aparezcan estos nuevos estudios, que aparezca esta nueva forma de comunicarnos también, que aparezca este deseo de aprender más también de lo que no sé. Entonces todo esto me parece que es un buen y qué bueno camino también para... que la ciencia nos acompañe, ¿Qué porque cosa? qué bueno que la ciencia nos acompañe, porque hay mucha evidencia científica Ujú, que, que, claro. que está comprobadísima y bueno, ya tenemos a la ciencia de nuestro lado, por así decirlo, que investigó, que se encargó de elaborar todos los informes, porque hay un montón de artículos. Si googlean salud mental perinatal, hay un montón de artículos y quería destacar los artículos que tiene el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que está a cargo también un poco de Ivonne Olza, y, y tiene unos informes muy, muy buenos que hablan de la matrescencia, que hablan de la patologización, de las patologías posparto, o patologías del embarazo, de la gestación, y que no sea en torno a la palabra materno. Me parece que eso es clave y está buenísimo. ¿Tenés algo para decir en cuanto a por qué ya no se dice tanto salud mental materna? Eh, no, justamente eso que te decía hoy, ¿no? Que la salud mental materna abarca a la madre y a todo el proceso y a todos los ciclos de vida que vive esa madre, ¿no? O sea, la salud mental perinatal tiene que ver con esto, con el periodo perinatal y con el acompañamiento, no solo a la persona gestante, sino a la familia, a las que están alrededor y acompañamiento a la crianza también. De que abarca esos primeros años. Y lo que es materno, como que abarca solamente a la mujer madre y a todo su ciclo vital. Y hay casos que hay que medicar. Sí, 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 sí. Y por suerte, hay, no te digo que ya no hay, pero hay menos estigma con respecto a la medicación, ¿no? Sí, eso quería La decir. medicación de salud mental. O sea, no hay, o sea, no es que está renaturalizado, porque no, pero hay menos estigma que, no sé, antes era como que decir que tenías que hacer un tratamiento psicológico, no, todo. Pero bueno, ahora es como que hay otra visión de eso. Y también se sabe que hay mucha medicación que se puede usar durante el embarazo y durante la lactancia. Es un poco. Y hoy en día inclusive hay muchos profesionales que la descartan completamente. Que aparece la mujer embarazada, pero por suerte hay como más formaciones y se está sabiendo un poco más de esto. O sea que Sí, se puede tratar cuestiones psicopatológicas que aparecen o padecimientos que aparecen durante el embarazo y durante la lactancia también, sin necesidad de totalmente, sí. medicación. Y este auge de las redes sociales y de la comunicación digital también nos ayuda mucho, para bien o para mal, pero hablemos de para bien, Hablemos de que la parte también buena. que hablemos de la parte buena del que hay influencers, que es muy importante que también las influencers compartan eso, porque también es lo que consumimos, y que una influencer venga y te muestre la realidad que ella vive, porque no es que hay una sola realidad, ni todo es tan malo ni todo es tan bueno como se dice. Entonces me parece que las redes sociales para estos casos ayudan mucho, Sí, porque el hecho de ver a otra y te hace poner en el lugar, empatizar, y ganas de compartir pasar la eso, pantalla y abrazarla. compartir eso, que una está recibiendo una medicación porque estaba atravesando un periodo difícil, ayuda también a ver a otras personas, a ver que bueno, está bien, o sea, no pasa nada. No es que tomás medicación y te quedas babeando, ¿no? Como es de la vieja creencia de esto, del manicomio, ¿no? O sea, eso Claro, ya está por suerte, ya no, estamos en ese camino, menos mal. digamos, de la Sí. desmanicomialización. Bueno, Ivana, ¿qué te parece? Abro un ratito los comentarios para ver que si tienen Dale. alguien alguna pregunta y charlamos un poquito. Ahí activé los comentarios y si tienen algunas preguntas, vamos a ir leyendo algunas. Dale. Ahí la vi que estaba Luján. Vos contame porque yo no me doy cuenta dónde ver si hay preguntas. A ver si aparece Luján.
Vamos a ver si está disponible Luján para hablar. Una pregunta que nos hacen es la incidencia de la pandemia. ¿Cómo? La incidencia de la pandemia en cuanto a la salud mental perinatal. Bueno, la verdad que como con muchas situaciones, como con muchas cosas que pasó, o sea, la pandemia, bueno, nos atravesó a todos, nos arrasó, digamos, a todos. Pero una de las cosas que pasó fue el aislamiento, ¿viste? O sea, todos nos tuvimos que aislar, o sea, era algo que estaba pasando y que, bueno, no nos quedaba otra. Pero el aislamiento social en estas situaciones es tremendo, fue tremendo, porque nada, vos imaginate estando así, estando embarazada y no poder vivirlo con nadie, no poder compartirlo con nadie, no poder disfrutarlo, no poder vivirlo con otras personas. O estando puérpera con un bebé y sola, vos y tu mundo. Entonces es como muy, muy fuerte fue con eso. O sea, fue fuerte con un montón de cosas. Yo lo veo sobre todo con los adolescentes, ¿no? El tema del aislamiento social. El adolescente como que necesita ese grupo de pertenencia. Y de repente el aislamiento lo dejó ahí, lo dejó encerrado. Entonces fue re duro, re difícil para los adolescentes. Yo que trabajo en hospital público he visto un montón de chicos que la estaban pasando re mal en el post-pandemia, o sea, cuando pudieron salir. Bueno, va a aparecer Luján. Paren que estoy con la luz. Hola Luján, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy un poco... ahí está, ahí se acomodó la cosa. ¿Cómo están? Hola, bien. ¿qué tal? Hola, Ivana. Bien, bueno, antes que nada, felicitaciones por este enorme impulso que tuviste, que estás teniendo con toda esta campaña. Qué lindo, hermoso. Bueno, gracias. Es de todas. Acá está Catalina que se suma a todos los vivos que hago porque no es imposible que se quede del otro lado. Gracias. Es un impulso de todas, es una construcción colectiva, así que estamos muy contentas y entusiasmadas con esta marea roja. Qué bueno, sumamente necesario. Somos un montón de organizaciones. Somos un montón. Recién me fijé y tenemos 80 adhesiones a la marcha del 17. Pensé que cuando empezó toda esta idea no nos imaginábamos todo esto. Sí. Así que bueno, justamente por eso, porque es tan necesario hablar de estas cosas. Entonces, yo creo que han empezado, como muchas mujeres, a encontrar el lugar que las cobijaba con este tema, ¿no? Ahí con el tema de la campaña. Sí, yo creo que la campaña vino a traer esto, un espacio en realidad. Un espacio en donde nos encontramos personas que o venimos trabajando en este tema hace mucho o hemos sufrido violencia obstétrica, también organizaciones que tal vez estaban cada una trabajando en diferentes territorios y de repente en el marco de una campaña nacional esas redes se fueron tejiendo y fueron generando una plataforma de trabajo, me parece. Así que el acierto, que tengo que decir, para mí fue no pensar esta iniciativa como una organización, sino pensarla como una red. Y creo que eso fue lo que nos potenció desde el inicio y bueno, nada, acá estamos creciendo, aprendiendo también, porque de todo aprendemos, nos equivocamos, lo volvemos a pensar, ¿no? Todo es así. Claro, qué bueno, bueno, felicitaciones, qué lindo. Gracias a todos los que se están uniendo. Si quieren hacer una pregunta, pueden hacerla en estos últimos minutos que tenemos acá a Ivana. Ivana, te quería contar que hoy salimos también en la TV pública. Mira. Mira qué bueno. En la TV pública, así que el hecho de poder contactar con los medios también nos hace más fuertes y más grandes. Sí, ¿no, más visibilidad? Sí, yo pienso que... Uy, se golpeó Catalina. No,
es ley, chicas, esto es ley. Yo sabes que estaba pensando, las escuchaba hablar. Sí, ahí va, mi amor. Las escuchaba hablar y pensaba en esto de los medios y de hablar de violencia ginecobstétrica y también hablar de esto de la salud mental perinatal, como también esto de difundir que es una especialidad que se necesita conocer, que las mujeres tienen que saber que esto es una especialidad y que si uno está atravesando un proceso que requiere un acompañamiento, primero no estigmatizar, porque hay tanto prejuicio también, ¿no? Con el tema de la salud mental, tanta desinformación. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer para construir mejores escenarios es difundir información y tejer estas redes, ¿no? Mismo pasa desde la campaña, ay, no sé si se cortó. Pasa un poco, se escucha. Pasa un poco como desde la campaña que también tenemos esto de tejer estas redes, espera acá tú, tenemos esto de tejer estas redes, ¿no? De poder conectar personas con profesionales idóneos para acompañar los procesos, porque esto pasa también en la campaña. Acompañamos a personas con espacios terapéuticos. Ay, Catu, vamos acá. Bueno, ahí voy. Ahí está. Sí, y qué importante también sería que sea como una prioridad en salud pública también, ¿no? Que sea una política de salud esto. O sea, sería como súper importante porque estamos hablando de prevención. O sea, cuando hablamos de salud mental perinatal, estamos hablando de prevención y promoción de la salud. O sea, estamos hablando de agarrar estas situaciones antes de que pasen. O sea, estás en el inicio de la vida. O sea, estás hablando de salud mental, trabajar salud mental en el inicio de la vida, antes de que esto pase. O sea, en vez de ir a atajar no sé, toda la urgencia, la emergencia, que es lo que siempre se escucha, ¿por qué no trabajas antes de eso? Entonces eso tendría que ser como una prioridad en salud pública. Y es tan difícil, Acá tenemos una yo pregunta. que trabajo en hospital público, te digo, es tan difícil que sea prioritario, es tan difícil como meterlo. Pero bueno, Acá tenemos una pregunta que dice, les leo, ¿cómo se acompañan los casos de violencia ginecobstétrica desde tu lugar? Esto es para vos, Ivana, desde tu lugar, ¿cómo acompañas cuando te llega una paciente que sufrió esta violencia? ¿Sabes que ayuda mucho el tema de poder reescribir tu propia historia, poder ir a ver tu propia historia, ver qué fue lo que pasó ahí, ¿no? O sea, muchas veces lo que hacemos, lo que hago yo, por ejemplo, es, bueno, vamos a rescatar esa historia clínica de esa institución, la que sea, rescatemos la historia clínica y vamos a leerla de nuevo. O sea, vamos a leerla, yo te ayudo a leerla, porque hay muchas veces que pasa que no terminás entendiendo qué fue lo que pasó, que sabés que fue algo re choto, que sabés que no estuvo bien, pero no terminás entendiendo bien qué fue lo que pasó en ese momento. Entonces está bueno eso, de ir, bueno, busquemos la historia clínica, leámosla juntas, vamos a ir viendo ahí a ver qué pasó, y a partir de ahí, de ir entendiendo algunas cosas, también se pueden pedir explicaciones, ¿no? O sea, porque en muchas instituciones hay gente por ahí hay gente que es muy cerrada y hay gente que tiene como un poco más de onda. Entonces por ahí trabajar con esa gente y decir, bueno, yo sentí que me pasó esto. Por lo que te decía antes, el tema del estrés postraumático tiene que ver con lo que yo siento que pasó. Que capaz que otro no lo percibió así, pero yo lo percibí y a mí me hizo mierda. Entonces ir y decir, ¿sabes que yo me sentí así? ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿por qué me rompieron la bolsa? ¿Por si yo no quería? ¿Por qué me hicieron tal y tal? Hablar. Eso ayuda muchísimo eso. Y después, o sea, como hacer como toda una reelaboración y después poder escribirlo, o sea, poder escribir mi historia. Yo sentí que pasó esto, yo sentí que me hicieron esto, me dijeron que fue así, me dijeron que fue así. Con lo que vamos construyendo es muy sanador. O sea, la escritura siempre es sanadora, ¿no? Y si podemos ir entendiendo todo lo que pasó, es súper sanador eso. Y muchas veces lo que pasa también es lo que contabas vos recién, Luján, esto de yo sufrí violencia obstétrica y yo me vuelvo en una militante ahora. Eso también es como que nos ayuda a sanar. Creo, me animo a decir
bueno, no voy a decir el 100% porque no somos el 100%, pero sin duda que la gran mayoría de las personas que estamos en la campaña trabajando activamente lo hemos vivido en primera persona. Y creo que es una necesidad de, no sé si es resignificar o de transformar o simplemente que ese enojo o esa indignación o no sé, lo que sea que cada una sienta, porque no todos sentimos lo mismo tampoco, lo podamos traducir en una acción, ¿no? Yo siempre cuento que creo que creo que esto nació porque en un momento sentí como, bueno, o tengo que transformar esto que siento en algo, todo esto que me está pasando también de acompañar, porque cuando uno acompaña y está en el mundo de los nacimientos, además está todo el tiempo enterándose de situaciones o acompañando, ¿no? Y es algo que te ronda permanentemente, que te vas enterando de casos y de situaciones, y esa indignación también yo creo que había que transformarla en algo que sea, que sirva, no sé. Y así nace, y como me pasó a mí, creo que nos pasó a todas, no sé, Juana, vos qué pensás, pero creo que es esto, que nos pasa, que algo tenemos que hacer con esto que nos pasa, y transformarlo en una construcción colectiva. Sí, adhiero mucho a tu pensamiento y creo que yo lo llamo más transformar el dolor en lucha. Creo que transformar el dolor en lucha es lo que creo que más explica lo que hacemos también. El dolor va a seguir estando y va a seguir existiendo siempre, lo aprendí con años de terapia, pero uno elige cómo llevar ese dolor y en qué transformar ese dolor también. Sí, totalmente. Y eso, y saber que es re importante también cuando se vivieron situaciones así, es saber que no está pasando ahora. O sea, que es algo que pasó y va a estar en el recuerdo siempre, como dice Juan. O sea, va a estar ahí siempre. Pero no está pasando ahora, entonces ahora no me tiene que doler. Ahora con eso, tengo que hacer algo. Y está buenísimo esto de la lucha. O sea, Juan es un ejemplo de resiliencia, ¿no? Bueno, no siempre todas pueden hacer algo, pero tratar de resignificarlo de alguna forma. De alguna manera. Tener una huertita, tener, no sé, lo que sea, cocinar, hacer algo que se transforme en algo bueno. Claro. Sí, algo bueno para vos, algo que te sane a vos. Totalmente, que es algo muy individual. No hay una regla. Pero siempre es mejor transformarlo. No, hola, ¿te escuchas? Sí, ahí te escucho, recién no te escuchaba. No, chicas, no veo nada, no, Dios mío, la presbicia, me está agarrando la presbicia, no veo nada. No, es el viernes a la noche. También, pero me quedé pensando en esto de hacer, y ¿saben qué agrego? Esto de sentirnos acompañadas, porque también en el espacio, o al menos hablo de la campaña, no digo que a todos nos pase en todos los ámbitos, pero creo que un poco lo que nos pasa es que además de hacer o de resignificar o de poner la energía, también es que estamos acompañadas por personas que entienden perfectamente sin que tengamos que explicar demasiado qué es lo que sentimos al respecto. Y eso no pasa en todos lados. Esto de que uno en la mayoría de los ámbitos que transita no sabe muy bien qué significa ni la violencia obstétrica, ni de qué estamos hablando, menos empatizar como con la experiencia. Bueno, no es tan fácil eso. Y de golpe en la campaña no tenemos que dar ninguna explicación, como todas entendemos muy rápidamente de qué habla la otra y qué siente, ¿no? Entonces, eso también me parece que es muy sanador. No sé si uno sana tampoco. ¿Ivana se sana esto? No sé si se sana. ¿Cómo lo ves vos? Sí, se transfiere, es un proceso esto. Y sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que las heridas como que van sanando, van cicatrizando, ¿no? O sea, como toda cicatriz queda la marquita, pero va cicatrizando y uno ya puede vivenciarlo de otra manera. Claro. Sin Sí, dolor, me gusta. eso es lo que es re importante, ¿no? Que ya lo vivencias sin dolor. Está la marquita ahí, pero ya no duele. Claro. Me encantó esa palabra de cicatrizar. Porque a mí el sanar también tiene como una connotación, ¿no? Como, tengo que sanar, también tiene como una connotación que no para todas las personas es igual interpretar esa palabra. Entonces, totalmente, porque ¿qué pasa cuando no puedo? Cuando no se sana, ¿qué pasa? Culpa. Claro.
Claro, tal cual. Y te escuchaba hace un ratito y quería agregar una cosa porque me quedé pensando que te escuchaba en esto de el baby blues, ¿no? Y los cuadros posparto. Y vos sabés que yo tengo algo, lo quiero decir, ay, estoy re políticamente incorrecto últimamente, no sé qué me pasa, debe ser el cantante. Pero quiero decir, vos sabés qué me pasa con ese tema, como dula hablo, de acompañar y demás, que a veces me parece que se desdibuja, como en esto de que se habla mucho de la sombra del puerperio, ¿no? Entonces estamos todas preparadas para acompañar o para poder hablar con la mujer que acompañamos como dulas, o bueno, cada una del lugar en donde acompaña, una amiga, digo, una cuando ya lo atravesó también le habla a sus amigas de la experiencia del puerperio, ¿no? Pero a veces en esa sombra del puerperio se pierde de vista que hay situaciones que tienen que ser atendidas, que requieren una intervención, que no es que todas las tristezas posparto son parte del baby blues, que no son todos los cuadros iguales, no esto que ustedes hablaban antes. Y a mí me pasó esto muchas veces de decir, ¿esto es el puerperio o tengo que derivar, o tengo que sugerir que haga una interconsulta, o que esto lo puedo abordar como dula, o en realidad tengo que consultar con una psicóloga perinatal y tal vez darle intervención? Y viste que no está, a veces estás ahí acompañando en un rol que no es terapéutico y no es asistencial, pero estás ahí siendo testigo de eso que pasa, y viste que no es tan claro a veces, estás ahí viendo qué pasa. Yo ante la duda siempre sugiero como, bueno, consultar, ¿no? Ante la duda mejor consultar siempre, pero me parece que a veces invisibilizan esas cosas también. Lo bueno, como le decía Juana, que el baby blues pasa, o sea, que es un periodo cortito, son unas semanas y se pasa, que tiene que ver con toda la revolución hormonal que se produce porque salió el bebé, salió la placenta, salió todos los que eran productores de hormonas y de repente me quedé vacía. Entonces tiene que ver con esto. Nada, obviamente que se suma, se hace como más grande si no sostenemos, no hay acompañamiento, si no hay una red, pero una vez que se acomodan un poquito las hormonas, como que eso se sobrelleva de una mejor manera. Entonces ahí después de las primeras semanas, que las hormonas se acomodan un poquito, ahí ya va pasando. Que si no pasa, es ahí sí hay que consultar, obviamente. Tal cual, y se sostiene, ¿no? En el tiempo. Sí, me encanta esto último que dijiste de consultar, que siempre hay que consultar, animarse, a saber que no hay, a sacarse el estigma social que tenemos como chip, y consultar siempre está bueno. Como para ir cerrando, que ya se nos está haciendo el conteo de Instagram, me lo está haciendo a mí, que nos dura 1 hora. Así que, nada, agradecerte, Ivana, por haber aceptado, y te agradezco muchísimo también por tu trabajo que haces, que me consta. Y bueno, gracias a vos, Luján, también por prestar este espacio. Y, y el equipo de redes está sumamente agradecida con ustedes por darnos este espacio. Hablo en nombre de mis compañeras también. No, este espacio es de todas, no es que yo lo cedo, lo construimos juntas, así que gracias a ustedes.